háblame, Señor, háblame. Habla mi vida, guía mis pasos, instruye y guía, oh Dios. De la Iglesia de Dios, séptimo día. Mis apreciables hermanos, les saludo como todos los días, paz a vosotros. Bien, hermanos, el tema de hoy se llama ¿Dios o el ídolo? Es una pregunta. 2 Corintios capítulo 6, versículo 15 y 16, y luego me paso a 1 Corintios 10, 14 y verso 20. He juntado toda esta frase y dice la palabra de Dios así: no puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Y si nosotros somos el templo del Dios viviente, y si Dios está con nosotros, los ídolos nada tienen que ver en nuestra vida. Por lo tanto, huyan de los ídolos, porque quienes hacen fiesta a los ídolos, lo hacen a los demonios. Amén. Pues duras palabras y dura declaración del apóstol Pablo, sin duda, hermanos. Muchas personas que estarán escuchando este audio, a lo mejor el día de hoy estarán disgustadas conmigo, o pensarán, bueno, este predicador, ¿qué está diciendo? Bueno, yo solamente estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Dios condena, hermanos, el que tengamos ídolos. Y no solamente Dios lo condena, sino Dios sanciona a quienes lo hacen. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo es una gran verdad. Entre Cristo y el diablo no se pueden llevar. Y entonces Pablo dice que si nosotros somos el templo de Dios, y si Dios está en nosotros, pues los ídolos nada tienen que ver con nosotros. Pero muchas personas tienen en su vida diariamente la imagen de algún ídolo o alguna virgen o algún santo que lo veneran constantemente. Lo que nos dice el apóstol es muy cierto. Es que si tienes a Dios, ya no puedes tener ídolos. O si tienes ídolos, ya no puedes tener a Dios. Por eso la pregunta del sermón: ¿Dios o el ídolo? ¿A quién quieres tener en tu vida, en tu corazón? Muchas personas confunden y siguen pensando que tener ídolos es lo mismo que servir a Dios. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que no se pueden tener ídolos, porque las personas que tienen ídolos no pueden tener a Dios, porque no hay comunión entre los ídolos y Dios. Aunque los ídolos representen a alguna persona, algún santo, alguna santa, aunque representen lo que mucha gente cree que son divinos, nada tienen que ver con Dios. La Biblia lo condena, Dios lo sanciona. Entonces, mis hermanos, si alguien tiene un ídolo, obviamente no puede tener a Dios al mismo tiempo. Porque como dice el apóstol Pablo, acabamos de leer, dice el apóstol Pablo que quien hace fiesta a los ídolos, o quien hace sacrificio a los ídolos, lo hace a los demonios. Son palabras difíciles, duras, pero el apóstol lo dice de esta manera. Ahora, ¿aprueba Dios que tengamos ídolos? No aprueba. Dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos. Si tú conoces los 10 mandamientos, deberías de conocer este versículo, el versículo 4 y 5 de Éxodo capítulo 20. Cuando Dios dice claramente: no tengas imágenes, no tengas ídolos, no tengas estatuas, no las adores ni te postres ante ellas, ni les rindas culto, o sea, no hagas fiesta. En la Biblia católica dice así muy claro: que no tengamos estatuas, que no nos postremos ante ellas. ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene un ídolo o una imagen? Se hinca ante una imagen, le canta a una imagen, le prenden veladoras a una imagen, le prenden veladoras a un santo, y entonces las personas veneran lo que son las imágenes de piedra, los que son imágenes de madera o de plata, de oro. Y entonces, por ejemplo, si una persona venera todo esto que Dios está prohibiendo, obviamente Dios no puede estar ahí presente, porque Dios no tiene comunión con los ídolos. Aquellas personas que están escuchando esto por primera vez, si tienen una Biblia en su casa, busquen ahí en Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20 van a encontrar los 10 mandamientos de Dios para la humanidad. Los 10 mandamientos de Dios. A lo mejor tú te sabes otros mandamientos diferentes. A lo mejor a ti te han enseñado algo diferente, y donde te han enseñado de los 10 mandamientos no aparece lo que yo te estoy diciendo.
Bueno, yo te estoy diciendo solamente lo que dice la Biblia. Así que si tú tienes una Biblia, cualquiera que sea, busca los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 y ahí vas a encontrar lo que yo te estoy diciendo. Es una prohibición de Dios, no son de los hermanos, ni los cristianos, ni de esta iglesia. Es Dios. Entonces Dios prohíbe tajantemente que tengamos y que los fabriquemos. Este era un problema que tenía Dios con el pueblo de Israel constantemente cuando salieron de Egipto. Porque cuando salen de Egipto lo primero que hacen es un ídolo. Hacen un ídolo y lo veneran, le cantan, le hacen fiesta. Y a Dios le molestó, se enojó tanto que acabó con mucho pueblo en el desierto. Hoy en día Dios nos está tolerando mucho. Dios nos tiene mucha paciencia para ver si podemos cambiar de pensamiento y podemos reflexionar y buscar realmente a Dios. Ahora, mis hermanos, Pablo muchas veces, el apóstol Pablo, fue perseguido por predicar de estos temas. En muchas ocasiones puso en riesgo su vida por decir la verdad. Inclusive hubo personas que lo trataron de matar porque Pablo llegó diciendo que esas cosas que se hacían, de cantarle, de danzarle, de hacerle fiesta a las imágenes y a los ídolos, no era bueno delante de Dios. En el capítulo 17 del libro de los Hechos y en el capítulo 19, si tú puedes encontrar en la Biblia, podrás ver cómo el apóstol se enfrentó a personas, inclusive gente que fabricaba templecillos, como hoy en día serían nichos. Había gente que vivía de los ídolos, vivía vendiendo y fabricándolos. Y entonces las personas los compraban y los adoraban en ciertos días del año. Es lo mismo de hoy en día. Muchas personas adoran un ídolo en ciertas fechas del año. Les cantan, hacen fiestas, hacen comida, hacen danzas, llevan mariachi, llevan música, les prenden veladoras, les rezan, les piden, les hacen peticiones, se arrodillan ante ellos. Y es exactamente lo mismo que Dios condenó en el tiempo antiguo. Dios acabó con muchas personas porque no obedecían, seguían adorando los ídolos. Y Pablo claramente dice que quien adora a los ídolos, adora a los demonios. Entonces, si tú tienes un ídolo en tu casa, o tú tienes varios ídolos, o varias imágenes, que estás sirviéndoles, que le estás cantando, que le estás adorando, que le estás festejando su día, pues yo quiero decirte que aunque te duela lo que te digo, lo estás haciendo a los demonios. Y el diablo está muy contento. El diablo está feliz de que tú hagas eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la Biblia dice, el apóstol Pablo en el capítulo 17, verso 30, dice que Dios puede tolerarte todo lo que tú has hecho, porque lo has hecho con ignorancia, es decir, no sabías, nadie te había explicado lo que dice la Biblia. Si ya lo estás entendiendo, dice el apóstol Pablo, Dios puede pasar por alto la ignorancia, pero ¿sabes cómo? Siempre y cuando tú te arrepientas y ya no lo vuelvas a hacer. Porque si tú te arrepientes y vuelves otra vez a adorar ídolos, a tenerles fiesta, entonces no te has arrepentido realmente. Dios puede perdonarnos siempre y cuando tengamos un arrepentimiento genuino y no caigamos más en esa forma de idolatría, porque la Biblia condena todo este tipo de prácticas. También encontramos en el libro de Hechos capítulo 14, una ocasión Pablo y Bernabé, hermanos, hicieron un milagro de sanar a un paralítico de nacimiento. ¿Y sabe qué hizo el pueblo, hermanos? Inmediatamente fue a buscarlos, porque la gente empezó a decir, son como dioses, son dioses. Fíjense, la misma gente empezó a idolatrar a Pablo y a Bernabé, y dice que todas las personas empezaron a sacar animales para sacrificarlos, para hacerles fiesta a Pablo y a Bernabé. Y entonces Pablo y Bernabé, hermanos, ellos mismos fueron con las mismas gentes y les dijeron, no hagan esto, nosotros somos hombres igual como ustedes, glorifiquen a Dios que hizo el cielo y la tierra. O sea, Pablo muy difícil pudo controlarlos, hermanos. Ya la gente estaba preparándoles fiestas, ¿se imagina? Y existe realmente la fiesta de San Pablo y la fiesta de San Bernabé, pero los mismos apóstoles rehusaron ser utilizados sus nombres para fiestas y para que se les rinda culto o tributo. Nosotros hoy en día no tenemos tampoco por qué hacer lo mismo. Todas las personas que hayan sido buenas en la antigüedad, si fueron o no fueron, ya descansan solamente, no tienen más poder. Todas las personas que ya murieron siendo buenas, descansan en el Señor. A quien nos corresponde adorar es solamente a Dios, al que está en el cielo, y a Jesucristo, su Hijo. Solamente esa es la recomendación de la palabra de Dios, hermanos. Solamente adorar
a Dios. A los hombres, a las imágenes, a los ídolos, no nos corresponde a nosotros adorar, porque eso lo prohíbe tajantemente nuestro Dios. Bueno, y ahora, mis hermanos, pues tomemos nosotros la decisión de preguntarnos, Dios o el ídolo, ¿qué es lo que tú quieres en tu vida, en tu familia? Que Dios te bendiga. Pasa vos. De la Iglesia de Dios, séptimo día.